¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida a nuestra reunión hoy, este día del Señor. Donde quiera que usted se esté reuniendo, dice la Biblia que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y bueno, sean todos bienvenidos. Queremos hacer una oración para iniciar y ofrecerle este servicio al Señor, donde vamos a alabarle, vamos a recibir la palabra de Dios y vamos a gozarnos en su presencia. Vamos a hacer oración. Padre, gracias porque nos permites adorarte, bendecirte donde quiera. Sabemos que tú eres Espíritu y donde quiera que se reúnen dos o tres en tu nombre, ahí estás tú presente, Señor, y estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser uno de ellos. Por eso te ofrecemos nuestra vida como un sacrificio vivo y santo. Te ofrecemos nuestro fruto de labios. Te ofrecemos, Padre Celestial, nuestra oración hoy para darte las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que veamos el Salmo 1 para leerlo y también iniciar de esta forma nuestro servicio. El Salmo 1 es un salmo muy interesante y que nos habla de la madurez que Dios espera de cada uno de nosotros a través de su palabra. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Medite en la palabra de Dios día y noche. Viva su vida junto a corrientes de agua, que es la palabra de Dios. Y entonces Dios va a traer grande bendición a su vida. Que Dios les bendiga y comenzamos nuestro servicio de hoy para darle gracias al Señor, glorificar su santo nombre.
A veces nos faltan las palabras para decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón, pero esta canción se titula A Dios sea la gloria. Vamos a decírselo en una canción. ¿Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí por mí, y las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud.
todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por las cosas que ha hecho Él con su sangre. Él me ha salvado con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al Calvario, Señor, por tu sangre me has salvado, con tu poder me has levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Gracias a Dios. A Él sea la gloria por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Solamente Él merece toda la gloria, toda la honra. Bien, pues vamos a meditar sobre la palabra de Dios hoy en este día. Qué bueno que están con nosotros donde quiera que nos estén mirando, en todas partes del mundo, de México, del Estado de México, y a mis hermanos amados de la iglesia Gente de Jesús aquí en Tlalnepantla. Muy bien, vamos a orar para pedirle a Dios que nos esté dando sabiduría para comprender las cosas del Espíritu, que acomode lo espiritual a lo espiritual. Amén. Padre, gracias porque nos has dado la bendición de poder amanecer este día y poder presentarnos delante de ti para pedir sabiduría, para entender tu palabra, Señor. Gracias por la palabra escrita que nos lleva siempre, mi Dios, a madurez, nos lleva siempre a sentir satisfacción, porque es alimento espiritual para nuestra vida. Yo te ruego que a través de esta palabra hagas lo que tienes que hacer en nuestra vida, porque seguramente tú la vas a enviar con un propósito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a abrir nuestra escritura, si usted la tiene, si no, escuche atentamente, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y voy a leer del verso 1 al 12. Es un poquito largo, pero es necesario que entendamos el contexto de esta palabra hoy en este día. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Encontramos varias verdades en esta narración de la palabra de Dios. Primeramente, que dice ahí que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron. Habla de una pluralidad y de los mismos beneficios que podemos recibir todos de parte de Dios, y que en algún momento de nuestra vida no todos lo aprovechamos de una manera correcta. Y dice que de los demás de ellos no se agradó Dios. Qué tremendo es que Dios nos pone todo en charola de plata, y lamentablemente no todos aprovechamos lo que Dios nos da. Y dice que como ellos quedaron postrados en el desierto, hay un riesgo. Dios nos ha sacado de Egipto y nos quiere introducir en la tierra prometida, pero depende de nosotros el proseguir o el no caer en las tentaciones del desierto para poder avanzar en la vida cristiana. Y dice la palabra de Dios que a ellos les acontecieron cosas como ejemplo para nosotros. Tuvieron que enfrentar algunas situaciones y están escritas ahí, dice la palabra de Dios, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para nosotros. Y dice también la palabra de Dios que estas cosas que ellos hicieron fueron cosas malas, y está una serie de cosas que ellos hicieron que los hicieron quedar postrados en el desierto. No sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué la Biblia nos habla de historias de incesto, de adulterio, aún, ¿verdad? Nos habla de situaciones complicadas en la familia. No nos explicamos a veces, pero aquí está una explicación que dice que esas cosas están escritas como ejemplo. Como ejemplo. Es decir, nosotros ya no tendríamos excusa para caer en las mismas cosas, porque Dios nos dejó muchos ejemplos de ellos, que ya vimos aquí varios pecados que cometió el pueblo en el desierto. Y el último verso que leímos, que es el verso 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he titulado a este mensaje tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla porque es la que se usa en el deporte del fútbol para poder dar una amonestación. Y aquí dice que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a caer, a cometer una falta. Todos nosotros estamos expuestos a desanimarnos, a tener situaciones en nuestra vida difíciles que nos hagan a veces claudicar de nuestra fe. Pero aquí encontramos en la palabra de Dios que Dios nos dejó algún ejemplo para que nosotros no caigamos en alguna falta delante de Dios. Y bueno, encontramos que la tarjeta amarilla sirve como amonestación. Los colores, por ejemplo, en un semáforo tenemos verde, tenemos amarillo y tenemos rojo. El rojo es para marcarnos un alto, y en el fútbol la tarjeta roja es para expulsión. Pero el amarillo está como para prevenirnos, una luz preventiva para nosotros. Y encontramos que la amonestación no es solamente otra cosa más que hacernos saber que estamos en peligro o estamos expuestos a una tarjeta roja.
Obviamente en el semáforo la luz verde es seguir adelante, seguir adelante. Así es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no pues obedecer cuando tengamos una tarjeta amarilla. ¿Qué es una amonestación? Dice que una amonestación es un aviso o advertencia dirigida a alguien con la intención de corregir una falta o una conducta incorrecta. Entonces, la tarjeta amarilla tiene un propósito, una intención, y esa intención es corregir. Qué bueno es que nos llegue una amonestación a tiempo para que no caigamos, para que no nos desanimemos, para que no retrocedamos. Cuando no tenemos una amonestación, ¿verdad? Entonces no puedo, si tenemos algún pretexto para decir, pues nadie me dijo, nadie me advirtió, pero la palabra de Dios nos advierte. Ahora esta amonestación tiene que tener una autoridad reconocida y legítima que la avale, que lo respalde. Y en el caso nuestro de los cristianos tenemos la autoridad de la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra base doctrinal. Así es de que no tenemos pretexto, porque ahí en la Biblia encontramos todas las amonestaciones para nuestra vida. Y quiero leer algunas cosas que nos ayudarán para no caer, para no tropezar, para no resbalar en la vida cristiana. Y estas cosas están en el libro de Judas, capítulo 1, del verso 17 al 23. Judas, capítulo 1, verso 17 al 23. El subtítulo de esta parte en la Biblia, si usted está leyendo una Biblia, dice amonestaciones, amonestaciones. Qué bueno es que nosotros podamos tener esas amonestaciones, esa tarjeta amarilla en nuestra vida para prevenir la caída. Dice así la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas, capítulo 1, del 17 al 23. Aquí en esta ocasión, en esta porción, encontramos algunas advertencias para no caer, algunas advertencias que nos sirven como una tarjeta amarilla para poner más atención en lo que estamos haciendo, no sea que caigamos, no sea que nos deslicemos, no sea que retrocedamos. La primera amonestación, dice así la palabra de Dios en el verso 17: por tanto, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y esta es una amonestación que nos dice la palabra de Dios. Y la primera amonestación tiene que ver con hacer memoria de lo que hemos oído. Oír con atención las cosas que nos dicen va a contar mucho para vivir una vida correcta, para no cometer fracasos, para no cometer errores en nuestra vida. Y sabemos que cuando nosotros no escuchamos atentamente las indicaciones que nos dan, podemos cometer errores. A veces somos muy distraídos. No sé si a usted le pasó cuando su mamá le mandó alguna vez a comprar algo y como usted no atendió bien, se tuvo que regresar a preguntar, ¿qué me encargaste? Y a veces así pasa en las cosas de Dios. Se nos dicen, se nos predica, no sé cuántos mensajes haya escuchado usted en su vida cristiana, pero lo importante no es cuánto ha escuchado, lo importante es cuánto se le han quedado o cuánto usted le ha puesto totalmente la atención. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 3. Hebreos,
capítulo 2, verso 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos resbalemos, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos. Yo le animo a que cada vez que escuche la palabra de Dios ponga toda su atención, no se deje distraer. Si algo le interesa al enemigo es que usted no escuche la palabra de Dios, que usted no le ponga atención tal como nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y tiene una vida para nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Hace 8 días yo les hablaba de los resultados de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios, los efectos. Y bueno, si nosotros no escuchamos con atención, no habrá efectos en nuestra vida correctos, ¿verdad?, que nos lleven a no deslizarnos, a no caer. Y una de las cosas que decían los santos apóstoles, dice la palabra de Dios, es que en los posteros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Nosotros tenemos que saber que estamos viviendo en tiempos peligrosos, que si no escuchamos atentamente la palabra de Dios, podremos atender a otra doctrina, de gente burladora, de gente que trata de traer doctrinas falsas a nuestras vidas. Sobre todo hoy que tenemos mucha apertura en el internet y en muchas áreas, en otros libros que se escriben que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso hay que ir a la letra, a la ley, a la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios nos lo dice, lo debemos de creer y practicar. Si la palabra de Dios no nos lo dice, no estamos obligados a hacerlo. La segunda cosa, en la amonestación que da el libro de Judas, es que dice, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. La segunda amonestación es que no vivamos de acuerdo a nuestros sentimientos. Los sensuales son los que se guían por los sentimientos. Yo sé que más de uno conocemos a personas que por un sentimiento se han ido de una iglesia, se han apartado del camino de Dios. Algunos por situaciones tan sencillas como no me tomaron en cuenta, no me saludaron, no me trataron bien en esa iglesia, y nos dirigimos por la carnalidad, que es la sensualidad, dirigirnos por los sentimientos. Y dice que los sensuales no tienen el Espíritu. Entonces, el segundo consejo para amonestarnos de no caer es no guiarnos por las emociones, no guiarnos por la carne, sino guiarnos por el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Seguramente usted y yo hemos enfrentado la encrucijada de hacer cosas que no queríamos hacer, cometer errores que nunca pensamos cometerlos. Y eso es porque muchas veces nos guiamos por los sensuales, por los sentimientos. Somos muy dados a conducirnos por nuestros sentimientos, pero nosotros tenemos que dirigirnos por el Espíritu. Porque dice aquí la palabra de Dios que hay una guerra, hay una lucha, la carne contra el Espíritu. Y esa guerra es real, usted y yo la hemos enfrentado. Pero aquí la palabra de Dios nos invita a no vivir con nuestra vida carnal, dirigido por los sentimientos, sino dirigirnos por el Espíritu de Dios. El Espíritu siempre tira hacia las cosas de Dios, hacia las cosas buenas, hacia las cosas agradables delante de Dios, pero dice la Biblia que los que son guiados por la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, una amonestación que nos da para no caer y no resbalar en el camino de Dios es no guiarnos por nuestros sentimientos. La tercera cosa que nos recomienda
el apóstol Judas, que fue uno de los primeros pastores de la iglesia primitiva, dice así, después de que nos habla de los sensuales que no tienen espíritu, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La tercera amonestación que nos da es que vivamos una vida de oración en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que hay dos formas de orar. Una es con el entendimiento y otra es en el Espíritu. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 14, verso 14 y 15. 1 Corintios 14, 14 y 15 dice así: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Nuestra vida de oración debe ser continua. Recuerde aquella porción de 1 Tesalonicenses que dice, orad sin cesar. Cuando nuestra vida es una vida de oración, no le damos lugar al enemigo para tumbarnos, para derribarnos, porque estamos en comunicación directa con Dios. Y una de las maneras de poder cumplir ese verso de orar sin cesar es aprendiendo a orar en el Espíritu. Porque a veces, aunque estemos dormidos, podemos seguir orando, nuestro espíritu sigue orando. A veces, aunque estemos trabajando, a veces, aunque estemos haciendo alguna actividad dentro de la casa, fuera de la casa, que no tiene que ver nada con la iglesia, ahí nuestro espíritu sigue orando y podemos cumplir ese mandamiento de orar sin cesar. Y para que no caigamos de nuestra firmeza, y para recibir esta amonestación, vivamos una vida de oración. Les invito a orar tarde, mañana, a mediodía. Ore al Señor y no le dé lugar a que el enemigo le haga tropezar. La cuarta cosa que nos recomienda el apóstol, dice, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Cuando oigo la palabra conservaos, me viene a la mente aquella fruta que meten en conserva para que no se eche a perder y para que dure. Y nosotros necesitamos buscar la manera de que nuestro amor, ¿verdad?, sea todo el tiempo. El amor, que es muy importante, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Conservaos en amor. El amor es muy importante en la vida. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo el Señor Jesucristo, si tuvieres amor los unos para con los otros. El amor es lo que nos hace llevarnos bien con nuestros hermanos. El amor a la casa de Dios nos hace congregarnos. El amor a Dios nos hace cumplir sus mandamientos. El amor propio nos hace cuidar nuestra vida, de no exponernos a que nuestro cuerpo muera, que nuestro cuerpo se debilite, porque amamos o nos amamos a nosotros mismos, dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces amarse a sí mismo no es malo, es como el principio para poder amar a los que nos rodean. Y bueno, la forma en que nosotros podemos demostrar ese amor también es hablándole a la gente de Cristo. Hablándole a la gente de Cristo, porque es una forma de poder amarles. Orar por aquellas personas que están en necesidad. La oración también incluye amor por nuestros semejantes, por nuestra familia, por la gente que nos rodea. Y termina esta porción de Judas diciendo así: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna, y algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, otra manera de poder conservarnos firmes en el camino de Dios
y no dar lugar a la caída, no dar lugar a que uno retroceda, se desanime, es también compartiendo la palabra de Dios. Y lo podemos hacer, como dice aquí la palabra de Dios. Recuerden que tenemos muchos mandamientos, pero una sola comisión. Y esa comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Como cristianos no podemos ser egoístas y quedarnos con el mensaje de salvación, sino tenemos que comunicarlos. Hay tantas personas, primeramente como dice aquí, algunos que dudan, convencerlos, hablarles de la palabra de Dios. Seguramente hay mucha gente que está empezando a dudar de las cosas de Dios por los hechos que estamos viviendo, pero nosotros podemos comunicarles la palabra de Dios y hablar de lo que ya sabemos, lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, para convencerlos. Pero dice a otros que van rumbo al infierno, dice rescatarlos. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Arrebatándolos del fuego. Hay tanta gente que está yendo al infierno. No sé cuántas personas han muerto en estos días a causa de la enfermedad, de accidentes, de peligros, y han muerto sin haber conocido al Señor. Una forma de poder estar firme en el Señor es llegar a esa gente y arrebatarla del fuego. Y de otros dice ahí, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La ropa contaminada por la carne habla de un testimonio malo que hemos hecho, que hemos dado. Cuando encontramos a una persona que ha caído de la gracia de Dios y que ha cometido pecados, nosotros tenemos que también tener misericordia, hablar con ellos, restaurarlos. Dice la palabra de Dios que si encontramos a algún hermano en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo caigas también, tú mismo seas tentado. Entonces tenemos una gran responsabilidad de comunicar el evangelio. Cuando alguien comunica el evangelio, habla de la palabra de Dios, está evitando también caer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos a otros de Cristo, nosotros tenemos también la responsabilidad de demostrarle con nuestra propia vida de que queremos agradar a Dios. Así es de que tenemos que tomar en cuenta la tarjeta amarilla. Esa tarjeta amarilla que se nos presenta muchas veces en nuestra vida para hacernos ver pues que tenemos una falta o que hemos tenido una conducta incorrecta y que Dios nos está llamando, porque el que crea que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces hay un dicho popular que dice que estamos en la casa del jabonero, que el que no cae resbala. Pero nosotros no quisiéramos que nadie resbalara. Seguramente usted conoce alguna persona que ha caído, alguna persona que está desanimada, alguna persona que se ha apartado del camino de Dios. Usted y yo tenemos la responsabilidad de buscarlos, traerlos, amarlos, pero también vigilar por nuestra propia vida. Y cada vez que nos hablen de la palabra de Dios, atenderla. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bueno, este es un llamado para cada uno de nosotros a buscar la manera de poder obedecer la palabra de Dios, y que si nos llaman la atención, en esta semana puse una meditación sobre la responsabilidad que tenemos como cristianos de amonestar a los impíos, pero también de amonestar a los justos. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a la caída, ¿sí? Y cuando yo no amonesto a alguien, lo expongo al fuego, dice aquí, al fuego. Pero cuando yo le digo, mira, arrepiéntete, estás mal en esto, y atienden al consejo, atienden a la tarjeta amarilla, podemos rescatarlos, y no solamente eso, sino que nosotros podemos haber lavado nuestras manos de la sangre de ellos. Amonestar a la gente que no conoce al Señor es fácil, porque ellos reconocen que están cometiendo pecado, pero a veces amonestar a los que ya son justos y están cometiendo un pecado es difícil, porque nuestro orgullo a veces nos hace no escuchar. Y dice, déjenme, yo puedo vivir mi vida porque yo ya sé. Y dice la Biblia que
a veces es más difícil la reconversión que la conversión inicial. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos, hacer las primeras obras, buscar la palabra de Dios y atender a la tarjeta amarilla, a las amonestaciones que nos da la palabra de Dios y nos las da con mucha autoridad, porque no quiere que caigamos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, nos guardará fieles, firmes en el camino de Dios. Que Dios les bendiga. Reciban la palabra y que tengan una excelente semana. Yo quiero hacer oración por todos aquellos que están siguiéndonos a través de este medio y pedir que Dios les esté ayudando, nos ayude a todos a poder estar firmes en el camino de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra que siempre llega a tiempo. Padre, yo sé que tú la has enviado con propósito y te pido que cumplas tu propósito. Te pido por todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También, Padre Celestial, por los que presencialmente ven, escuchan el mensaje. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a atender a la palabra que hemos oído, para que no nos deslicemos, para que no caigamos, Padre. Te ruego, mi Dios, que también estés atendiendo a cada necesidad de mis hermanos donde quiera que se encuentren. Oro por los enfermos, oro por aquellos que tienen problemas financieros, oro por los que tienen problemas morales en su familia, entre matrimonio, entre padres e hijos. Oro por aquellos que se sienten resbalar, como decía el salmista Asaf, por poco resbalo. Y Padre Celestial, para que tú los levantes, los fortalezcas y que aunque en estos días de pandemia no ha habido la oportunidad de congregarse o de darle un seguimiento a su vida espiritual, que no haya nada que los aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo envío una bendición a todos los que nos están viendo y te pido que esta semana sea una semana de grande bendición en todas las áreas, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Los esperamos en la transmisión el día martes, 7:15 de la noche. Dios les bendiga. Bueno, no lo habíamos hecho en las otras transmisiones, pero hoy queremos tomar tiempo para felicitar a los que en el mes de agosto cumplieron años, unirnos a su felicidad. Ustedes son parte importante de nuestra familia. Y bueno, de la familia Garza Villarreal, hoy felicitamos a Daniel Garza, que Dios lo bendiga a este joven y que Dios le esté guiando. También nuestro hermano Heriberto García, le bendecimos y oramos por su total salud, que Dios le bendiga. Pues también oramos y damos gracias por Daniela Hernández, que también cumplió años este mes. Nuestro hermano Manuel Estrada, le enviamos un abrazo, que Dios lo bendiga y le conceda muchos años más de vida. También nuestra hermana María Elena Medina, esposa de nuestro hermano Margarito, le felicitamos. Y bueno, si alguien más cumplió años donde quiera que se encuentre, van para ustedes las felicitaciones. Y bueno, ya nos comeremos el pastel. Como cantamos, queremos pastel, aunque sea un pedazote. Y bueno, la celebración a Dios por la vida y gozarnos unos con otros. Así que muchas felicidades. Todos les deseamos que Dios les conceda salud, bienestar y les lleve siempre en victoria. Que Dios les bendiga y felicidades a todos los cumpleañeros. Feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios salude, quiera bendecir. Feliz cumpleaños, Dios en su bondad, que venga la Navidad, salud, felicidad. Aleluya, y anciano, impulsores sin padre, al fin esperamos con que llegará. Feliz cumpleaños, Dios en su bondad, que venga la Navidad, salud, un saludo de amor, un saludo de amor.
Israel.